Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela, una novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que podéis encontrar a la venta en el Corte Inglés, en la Casa del Libro o en Amazon. Entonces en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como Sino el egipcio, de Mika Baltari, El Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes, u otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. También he abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención de él que hemos grabado ha sido con motivo del Día de Andalucía, en la Casa Andalucía en Barcelona, en el cual intervino él como mediador en la exposición de carteles taurinos que se hizo en la misma casa y en la que además actuó también el inclusero, torero llamado el inclusero. Por otro lado, hago novelas espontáneas, esto es narrar de viva voz, como La Torre de Pie de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y deciros que este 19 de abril, si Dios quiere, a las 6 de la tarde, José Donaire va a dar una conferencia sobre la sucesión a la corona de España durante los hechos acontecidos en Cataluña, en 1714, en la Asociación Santo Ángel de Barcelona, que está en la calle Concilio de Trento, 106 de Barcelona. Y yo ese mismo día también haré una presentación de mi libro La pelirroja rebelde. Todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Y el día 22, con motivo del Día del Libro, en la Casa Madrid de Barcelona, en la calle Osias March número 37, yo voy a presentar mi libro La pelirroja rebelde y estaré con otros escritores en el stand que tiene la Casa del Libro. Y bueno, todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Estaremos por la mañana y parte de la tarde para vender los libros. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la palabra de Dios, vamos a hablar de un tema, de una cuestión que a lo largo de los siglos, que es a partir, yo creo que no solamente del cristianismo, sino creo más atrás, cuando se imagino la Torre de Babel, es el tema de las herejías. Herejía quiere decir una persona, el hereje es aquella persona que va de alguna manera en contra de algún dogma de su religión, es decir, que quiere elegir libremente, de la palabra hereticus en latín, ¿no? Que, bueno, elige libremente y por lo tanto no está de acuerdo con las normas que le impone esta religión. He dicho yo la Torre de Babel. La Torre de Babel es la primera, digamos, rebelión humana en la cual, de forma colectiva, en la cual los seres humanos quisieron bueno, pues ser libres del dominio de Dios y por lo tanto quisieron hacer una torre para escalar el cielo y aquel Nimrod, que era cazador no solamente de animales sino hasta de hombres, que había sido descendiente de Cam, uno de los hijos de Noé. Hay una rebelión y por lo tanto lo que hace Dios es confundir lenguas y a partir de este momento se dispersan y se van de alguna manera extendiendo sobre la tierra. Pero ahí es cuando empezaron a surgir en Babilonia la Grande, la gran ramera de Babilonia que habla el Apocalipsis, empezaron a surgir pues la astrología, cosas de los demonios, ideas en contra de la palabra de Dios. Eso fue el inicio, que luego daría el germen que posteriormente empezó a desarrollarse más tarde, sobre todo en la época después de Cristo, ¿no? Cuando ya empiezan a surgir los albigenses, personas que no estaban conforme a la palabra de Dios, se empezaron a inventar cosas que no estaban de acuerdo con el dogma de fe, y los arrianistas, por ejemplo, luego, bueno, surgieron un montón de ellos. Es curioso porque aquí hago una pausa y voy a decir algo que va a asombrar, pero los que evidentemente están con la palabra de Dios y la saben bien, la Biblia, y están conforme a su palabra y son creyentes y son cristianos, nos vamos a dar cuenta de cómo Jesucristo
para los judíos de aquella época y que no entendieron sus palabras, que no creían que era el Mesías, que no creían que era el ungido de Dios, el que iba a salvar el mundo, Yeshua Mashiach, consideraron que era un blasfemo, es decir, un hereje. ¿Por qué? Porque contravenía todo lo que les habían dicho a través del tiempo que estaba en la ley de Moisés, en la ley mosaica, el Pentateuco, cuando no se dieron cuenta de que Cristo no vino a tumbar la ley mosaica. En todo momento Cristo, evidentemente, como es el Hijo de Dios, respeta la ley de Dios, respeta la ley mosaica y está diciendo que esa ley que estaba escrita en piedra, en los 10 mandamientos que Dios le da en el monte Sinaí a Moisés, que la escriban en sus corazones. No he venido a cambiar la ley, sino a transformarla. Pero mucha gente, entre ellos los fariseos, entendieron en su conocimiento de que Cristo era un blasfemo. ¿Por qué? Porque les decía algo que para ellos era contrario a ese dogma, a esa palabra que se había transmitido a lo largo de los siglos a través de los patriarcas. Entonces es una paradoja, una cosa completamente absurda, de que cómo es posible que dijeron que Cristo era un blasfemo. Cristo no era un blasfemo, todo lo contrario. Cristo lo que vino, aparte que ellos tenían las señales que estaban en la misma palabra de Dios, y las señales que va dando Isaías y otros profetas de quién era Jesucristo, y de que iban a conocer al Mesías porque las señales estaban ahí, y él cumplía todos estos requisitos. La prueba es que a la muerte de Cristo hay 33 profecías cumplidas. Pero claro, todo esto ellos no lo entendieron. Es como el caso de Judas. Judas vende al maestro porque él nunca consideró que Cristo era el Mesías. Entonces, cuidado con estas películas que vemos, que son muy bonitas, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y todas estas, que sí, se aproximan algo a lo que sería la palabra de Dios, a lo que era la figura del Mesías, pero muchas cosas no están correctas. Por ejemplo, el tema de la flagelación no fue así como nos aparece en las películas, y eso que la Pasión de Cristo de Mel Gibson se acerca bastante a ese sufrimiento que tuvo Cristo. O sea, los romanos eran expertos en torturar y en mutilar a la gente. Esos látigos que eran tan salvajes, lo único que hacían era arrancar la piel, y entonces lesionaban los órganos internos. Por lo tanto, a Cristo, cuando le dan los latigazos, que no sabemos si fueron 40, 50, lo que sea, ¿qué es lo que ocurría? Que le habían destrozado completamente. Y ese sufrimiento que tuvo el Mesías lo convirtieron en algo que no tenía nada que ver con el aspecto ya de un ser humano. Por eso Pilatos dice, exe homo, aquí está el hombre, porque estaba completamente desfigurado. Esto, que evidentemente no nos gusta ver, y que repito, la Pasión de Cristo de Mel Gibson sí sale esa desfiguración del Mesías, como fue realmente. Esto es obviado, porque claro, es muy fuerte, es muy exagerado, pero recordemos que fue así. Es decir, hay cosas que no están en la Biblia y que han tratado de, bueno, del mismo Hollywood, de alguna manera hacerlo un poco más suave, como el Rey de Reyes y todo esto. Sí, se acercan, pero que muchas cosas no son bíblicas. Entonces, cuidado con estas películas que nos gustan a todos, sobre todo los que somos creyentes, pero tener en cuenta que hay que ver exactamente la palabra de Dios. Es como, por ejemplo, Cristo tuvo que morir un jueves, porque si no, no se cumplía la palabra de Dios. No pudo morir el viernes. Entonces hay cosas que es como las Navidades. Cristo no pudo nacer en Navidades, es decir, en el invierno, porque los pastores no podían estar en la calle y el clima de Jerusalén no era propicio para que en invierno los pastores estuvieran por la calle o en el campo. Entonces hay cosas que cuidado con estas cosas. Por lo tanto, tengamos los ojos abiertos a la palabra y no a lo que dicen las personas. Entonces el hereje, el hereticus, es aquel que cambia libremente la palabra de Dios, y por eso empezaron a surgir herejías, es decir, pues palabras de hombres que no se correspondían a la palabra de Dios. Por cierto, para los católicos
en la Iglesia Católica se quemaban a los herejes porque consideraban que estos habían sido bautizados y estos pervertían las Sagradas Escrituras, pervertían la palabra de Dios y no creían en lo que se estaba explicando en la palabra y en la Biblia. Entonces, todo aquel que diga cosas diferentes a lo que está escrito en la Biblia, no se le tiene que hacer caso, es el anatema, ¿no? Y la apostasía es cuando nosotros vamos a negar la palabra de Dios, a por miedo a la gente no decir la verdad, y estos somos cobardes. Recordemos el caso de Pedro, cuando en la Santa Cena Cristo le dice, tú me negarás 3 veces, Señor, yo aunque los demás te abandonen, yo jamás te voy a abandonar, porque él hablaba en ese momento con el Espíritu, por eso se dice que la carne es débil, aunque el Espíritu está presto, pero Cristo, que sabía, porque era Dios, sabía el futuro, le dijo, tú antes de que el gallo cante 2 veces me habrás negado 3 veces, y así fue. Por cobardía, por miedo a que le hicieran algo, a que le hiciera lo mismo que a Cristo, que a su maestro, Pedro le niega. Luego pide ayuda a Dios cuando le dice Cristo en la última cena, cuando tú, yo he rogado por ti, cuando tú te recuperes, tú vas a ir pastorando a tus hermanos. Entonces, luego Pedro se convierte en la fortaleza de los apóstoles. Y esto es un poco lo que tenemos que ver. Es decir, a lo largo de los siglos, alrededor nuestro hay muchas herejías, hay muchas blasfemias. Hablábamos de la idolatría, de las imágenes, de todo esto que está en contra de la palabra de Dios, pero que la gente lo ha aceptado. A la gente le gusta esas cosas porque tenemos la adoración metida en nuestro cerebro. Entonces, por eso yo decía que casi todas las religiones cristianas y no cristianas que no adoran imágenes están cumpliendo en ese sentido la voluntad de Dios, aunque no todas van a llevar a Dios porque solamente hay un camino que es Jesucristo. Entonces, la herejía es esto, pervertir las palabras del Evangelio y de la Biblia por mi propia voluntad. ¿Para qué? Para adecuar a mi gusto la religión. Y recordemos que el cristianismo no es una religión, que quiere decir ritos, sino una relación que tenemos con Cristo. Y a través de Cristo vamos a Dios. Y todo esto viene, ¿por qué? Y lo tenemos que decir siempre, porque en el jardín del Edén nuestros primeros padres fallaron a Dios, le hicieron caso al diablo, que nada había hecho por ellos, y nos transmitieron todas estas maldiciones que las tenemos a la orden del día. El espíritu del hombre es rebelde, y muchas veces lo malo no es cuando una persona que no cree en Dios habla disparates de la palabra de Dios, que muchas veces no sabe ni lo que está diciendo, sino personas que se han educado en la religión cristiana y están siendo rebeldes a Cristo. Y esto Dios lo odia profundamente. Primero va a venir a barrer su iglesia y después va a tratar con los otros. Pero es triste que una persona que ha estado educada en una religión cristiana, es decir, que ha estado educada cristianamente, empieza a decir disparates, empieza a hacer cosas que no son de acuerdo con la voluntad de Dios porque se ha hecho rebelde y lo único que quiere es vivir con el mundo porque al mundo no le gusta que hablemos la palabra de Dios. Y por eso viene la persecución, y por eso viene incluso la muerte, y por eso vienen los mártires. Ya lo dijo Cristo. A mí me persiguieron primero. A vosotros os perseguirán, os matarán, os tal. ¿Por qué? Pues porque es lógico. Al mundo no le gusta ese lenguaje, al mundo le gusta un lenguaje mundano. De que aquí cada uno haga lo que le dé la gana, y lo que le venga en gana. Y hay de ti si dices algo que a la gente no le gusta. Se te vienen como fieras. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta la rebeldía. Y eso lo odian, el que digas la verdad. Y en el caso de Jesucristo más. Pero cuidado que a veces nos convertimos en jueces por este celo que tenemos para defender la palabra. Y no nos damos cuenta que no estamos llamados a, de alguna manera, acabar con el mal o perseguir al mal, sino resistir al mal, que es diferente. Y lo hacemos todos. Cuando vemos que alguien está yendo por el mal camino, se le puede avisar, pero no obligar. Nosotros no tenemos que juzgar a los demás, sino que tenemos que decirles la palabra de Dios y tenemos que decirles, mira, esto
desde el punto de vista de la palabra de Dios, no de mi palabra, que no sirve para nada, sino desde el punto de vista de la palabra de Dios, no está bien. Luego, si esa persona no quiere saber nada, allá ella. Allá ella. A la gente no le tenemos que decir lo que tiene que hacer, para eso está su sentido común, para eso está su voluntad, para eso están las autoridades. Ahora, cuando vemos un delito, evidentemente tenemos que colaborar con la justicia, y si vemos un delito, llamar a la policía, es evidente. Pero no nosotros tratar de convertirnos en justicia, en policía, en autoridad, porque no lo somos. Sin embargo, en el caso de la palabra de Dios, Dios nos dice que prediquemos su palabra, que ganemos almas para Dios. Esto sí lo tenemos que hacer, porque los cristianos somos la luz del mundo. Nosotros estamos iluminando lo que el mundo está en tinieblas. Entonces, cuando viene Cristo a la tierra, empieza la predicación de su palabra, se encontró con un pueblo completamente desorientado que le siguieron, muchos de ellos, y por desgracia, que Dios lo sabía muy bien, o Cristo lo sabía muy bien, porque era Dios también, por su fama de milagrero, arrastraba a las multitudes, pero que recordemos al final qué ocurrió. Ocurre que cuando ya el Sanedrín lo declara blasfemo, muchos de aquellos que le habían seguido cambiaron ya de opinión. ¿Por qué? Porque les llevó el miedo a que les persiguieran como a Cristo. Les llevó el miedo a los fariseos. Les llevó el miedo a los romanos. Y es curioso como Dios, como siempre, siempre se cumple lo que Él quiere. Él influye en el Sanedrín, influye en Caifás para que él diga, es preferible que muera uno de nosotros, una persona, a que muramos todo el pueblo. Esos disturbios, ese jaleo que armaba Cristo por donde fuera, que estaba dividiendo al pueblo, incluso al Sanedrín, porque sabemos que allí entre los fariseos había amigos de Jesús, como José de Arimatea y como el maestro Nicodemo, lo que había que hacer era sacrificarle para que el pueblo romano no interviniera y masacrara a los judíos, como ya había hecho, por desgracia, durante los años 60, antes de que naciera Jesucristo. Entonces, vemos cómo Dios se sirve de Caifás, el sumo sacerdote del Sanedrín, de los fariseos en aquel tiempo de Cristo, ¿y qué es lo que hace? Decir, vamos a sacrificar a Cristo sin saber que era un instrumento de Dios. Entonces esto era necesario, la muerte de Cristo era necesaria para que luego se cumplieran los planes de Dios y para que nosotros, los que seguimos a Dios, seguimos a Cristo, fuéramos salvados de todo peligro, de todo pecado, y de toda mancha y de toda culpa que teníamos, no por nosotros, sino por nuestra imperfección humana que nos habían transmitido nuestros primeros padres. Por eso cuando la gente dice, ¿y qué culpa tengo yo de lo que hicieron Adán y Eva? Y tú tienes que contestar, ninguna, pero ¿qué culpa tiene Cristo de lo que tú hiciste? Por lo tanto, la herejía, sepamos que es Él, por libre elección, ir en contra de algo, un dogma de fe, algo que es de alguna manera establecido en la religión que sigue esa persona. Y en el caso de la cristiana, podríamos decir, pues ir en contra de lo que dice la Biblia. Ya hablé de lo que era, o de cómo se había desvirtuado el mensaje de Jesús, y que evidentemente se había ido dividiendo el cristianismo en sectas, de cómo la Iglesia Católica, que es la gran ramera de Babilonia, se convierte en un poder, el poder romano se convierte en un poder religioso, y cómo no tiene nada que ver ya con el mensaje que había transmitido Cristo a sus discípulos. Y entonces de esto van saliendo otras ramas que también empiezan a desvirtuar esos mensajes de la Biblia y del Evangelio. Y tampoco es correcto solo hablar del Evangelio, porque hay que hablar de la palabra de Dios entera. Porque tanto es importante el Génesis como el Apocalipsis. Los 66 libros de la Biblia configuran el todo, que es la palabra de Dios. Y vemos como a lo largo de los tiempos y de los siglos, Dios se había ido manifestando a su pueblo y después a toda la humanidad. Ahora ya no es que se salve porque uno es judío,
sino porque es igual. El que es pagano, es decir, no nacido judío, ahora, si estamos bajo el sometimiento a Cristo, somos todos iguales ya para Dios. Por eso Cristo al centurión le salva cuando le dice el centurión, yo tengo, maestro, con todo mi respeto, sé que no puedes entrar en mi casa, pero una palabra y será salvo, mi siervo está muy enfermo, lo quiero como un hijo, tal. Y Cristo le dice, tu fe te ha salvado. Entonces los judíos que estaban allí, los hijos de Israel, se asombran de que a un romano, es decir, a un gentil, también Dios le pueda salvar. Porque ellos se creían, el pueblo escogido por Dios, que es verdad, pero en un sentido de soberbia. Nosotros somos los hijos de Israel, los demás todos van al infierno. Y esto no es verdad. Esto Cristo vino a decir que todo aquel que le aceptara le daba lo mismo si era pobre o rico, los pobres y ricos, los sabios y ignorantes, los judíos y gentiles. Da igual. He venido a salvar a todos porque todos son criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Hijos de Dios ya son aquellos que siguen al Cristo y siguen la palabra de Dios. Por lo tanto, el hereje, el hereticus, es aquel que va en contra de algún dogma de fe. Y por su libre elección, pues dice esto sí, esto no, tal. Y la Biblia no podemos interpretarla a nuestro gusto, sino como lo dice la palabra de Dios. Esto es un poco lo que yo quería decir del tema de las herejías, que por desgracia las vamos a tener siempre. Surgirán los falsos profetas y los falsos apóstoles, los falsos cristos, que lo dijo Jesucristo, y que lo que tenemos que hacer es no seguir a las personas, sino seguir la palabra de Dios. Y esto es un poco lo que yo debería decir del tema de la herejía. Y gracias por haberme escuchado.